Bien. A ver, todos vamos atendiendo. Aquí por acá, ¿no? Bien. Buenos días con todos, doctor, amigos y compañeros. Mi nombre es Joel, mi compañero es Abel. Juntos vamos a exponer sobre las enfermedades del pericardio. Primero que nada, vamos a conocer un poquito más del pericardio, ¿sí? Para poder inmiscuirnos directamente en los trastornos que lo afectan. Comenzando por su anatomía y su función. La anatomía en sí, vamos a definir al pericardio como un saco de doble capa a modo de una membrana fibrocerosa, la cual va a envolver al corazón. Y la función principal es de ejercer una fuerza restrictiva, impidiendo la dilatación repentina de las cavidades cardíacas, principalmente de las cavidades cardíacas derechas, durante el ejercicio y en la hipervolemia. Al hablar de su estructura, tenemos que va a consistir en un pericardio fibroso, que también se le denomina pericardio externo, y un pericardio seroso o interno. El pericardio fibroso o externo es el que protege al corazón del exterior, el que lo une a la cavidad cardíaca y al mismo tiempo previene el sobrellenado cardíaco. Mientras que por otra parte, el pericardio seroso o interno es la bolsa firme que va a alojar al miocardio y que aparte se va a componer de dos subcapas, una capa visceral o serosa y una capa parietal o fibrosa. La capa visceral va a unir, esta se va a unirse directamente al músculo cardíaco, también se le denomina epicardio, y es la que a su vez se separa del miocardio a través de los vasos coronarios, a nivel de los vasos coronarios, disculpe. Mientras que la capa parietal, esta va a asociarse al pericardio fibroso y se encarga de revestir su superficie interna. Estas dos subcapas mencionadas se van a encontrar separadas aproximadamente por unos 15 hasta 50 mililitros de ultrafiltrado plasmático, el cual le va a servir de lubricante. En algunos textos menciona que la cantidad es entre 20 a 30 mililitros, pero lo más acertado es entre 15 a 50. Cuando el corazón se contrae y se relaja, lo hace suavemente gracias a que la fricción se ha disminuido debido a a la cualidad que le ofrece este líquido. Bien, en estas imágenes podemos apreciar con mejor claridad lo que es referente a la parte de la estructura, lo ya mencionado, el pericardio fibroso, el pericardio seroso y ambas subcapas, ¿no? La subcapa parietal y la subcapa visceral. Vamos a apreciarlo. Y como mencioné, a nivel de los vasos coronarios es de donde procede la subdivisión. Bien, ¿cuáles son las demás funciones del pericardio? En sí tiene cuatro funciones más, la cual es la de atar, la limitación, la lubricación y también sirve de protección. Atar, como mencioné, va a llevar a cabo al corazón dentro de la cavidad cardíaca. La limitación, porque previene sobrellenar los ventrículos y previene una expansión excesiva, por consiguiente, del corazón. Lubricación, ya fue mencionada, lubrica las superficies móviles del mismo, y de protección, sirviendo como una barrera física entre el miocardio y los órganos circundantes. Así también menciona que puede servir previniendo una infección que proceda de alguno de estos órganos, por ejemplo, del pulmón. Bien, ahora hablamos de lleno de lo que es una pericarditis, que la definición es más que la inflamación del pericardio. La etiología suele ser de causa idiopática, es decir, causa desconocida en un 80% de las veces, la mayoría, pero también puede darse por otras causas, ejemplo, en causas infecciosas, predominantemente causas virales, y el virus que más se le suele atribuir es por coxsackievirosis de tipo B. Puede haber causas sistémicas, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, causas neoplásicas, causas autoinmunes, como en las personas que padecen lupus eritematoso sistémico o pacientes con artritis reumatoide. Puede ser otra causa es posterior a un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, en el síndrome de Drexler, que más adelante se procederá a hacer hincapié en esto.
¿cómo nosotros vamos a reconocer una pericarditis? Dentro de la clínica, los pacientes nos van a referir principalmente dolor. Ahora, ¿cuáles son las características que este dolor va a presentar? Es retroesternal, es dolor pleurítico, la irradiación se va a dar hacia miembros superiores, hacia cuello, hacia espalda y hacia la región interescapular. Pero a diferencia de en el caso del infarto agudo de miocardio, este no se va a dirigir a brazos y va a exacerbarse, aumentarse, empeorar cuando el paciente se inclina. Ahora, aparte de este dolor, también puede encontrarse el roce pericárdico y también fiebre. El roce pericárdico no es más que un sonido que a la ocultación se escucha como dos piezas de cuero frotándose, y esto es debido a que las subcapas del pericardio frotan unas contra ellas, especialmente cuando están cubiertas por fibrina, debido a la inflamación, claro está. Continúo. Señor Murillo, verá que yo siempre les digo desde el primer día de clase que yo estoy aprendiendo con ustedes. Estoy aprendiendo, se lo digo en serio, ese es mi compromiso. Cuando usted me dice que el dolor que el dolor se observa cuando el paciente se inclina, no es una de las posiciones o actitudes que adopta el paciente. Uno dice el signo de la almohada, de la plegaria maometana o de Blechman, precisamente para disminuir el dolor. Entonces, esa inquietud me queda a mí. No sé si su otro compañero me está escuchando y también me puede ayudar en ese sentido. Cuando usted me dice que el dolor se exacerba cuando el paciente se inclina. No sé si se refiere, si se inclina, si se pone para atrás. Claro, es O para si, atrás. En el ah, cúbito dorsal es que incrementa el dolor. Y ya. cuando flexiona su abdomen hacia adelante, el dolor tiende a disminuir. Y eso es una típica Ya, que nos quiere diferenciar del infarto de miocardio, ¿no? claro, Entonces, entonces yo me confundo al leer, ¿verdad? Ya, porque me decía que el paciente se inclina, entonces yo entendía que se inclinaba hacia adelante. Entonces, y sabemos que eso de allí, el paciente adopta esa posición para aliviar el dolor. Ya continúo. Bien. La clasificación de una pericarditis en pro del tiempo la vamos a ver, la vamos a clasificar en que es aguda, subaguda y crónica. Aguda cuando es menor al tiempo menor a 6 semanas, subaguda cuando dura entre 6 semanas a 6 meses, y crónica cuando pasa el estadio de 6 meses. La aguda puede ser de tipo fibrinosa o de tipo serosa, también conocida como sanguinolenta, la que es producida por un derrame pericárdico. La subaguda puede ser por derrame de tipo constrictiva, puede ser solamente constrictiva, mientras que la crónica puede ser constrictiva, puede ser por derrame, o también puede ser adherente o no constrictiva. Estos términos los vamos a ver más adelante para entenderlos mejor. Bien, ahora, ¿cómo diferenciamos si estamos frente a una pericarditis o si estamos frente a un infarto agudo de miocardio? Vamos a tener, en sí les agregué estos 4 factores, por así mencionarlo, 4 factores de diferenciación entre la pericarditis y el infarto agudo de miocardio. Comenzando por la elevación del segmento ST, que podemos apreciar que se encuentra en ambas patologías. Ahora bien, el acompañante del aumento del segmento ST en una pericarditis es una concavidad, como podemos apreciar en este gráfico del electrocardiograma, la imagen inferior, se aprecia una concavidad justo en la elevación del segmento ST, mientras que si lo comparamos con la imagen superior, que corresponde a un infarto agudo de miocardio, en este caso vamos a observar una convexidad. Asimismo, vamos a encontrar si hay un descenso del segmento PR en la pericarditis, si lo apreciamos, mientras que en el infarto agudo del miocardio no. Y la presencia de una onda T negativa, esta en la pericarditis se va a dar tras normalizarse el segmento ST, mientras que en el infarto agudo del miocardio puede presentarse incluso antes de que el segmento ST disminuya. Quiero decir algunas cuestiones al respecto. No sé si ya está hablando, perdón. Le decía, no sé si ya está hablando de las alteraciones electrocardiográficas, de la manifestación
típicas que decía el dolor, alteraciones electrocardiográficas, ecocardiográficas de la pericarditis. Cuando le preguntaba a uno de sus compañeros cuáles son las alteraciones puntuales del electrocardiograma en el paciente con pericarditis, entonces en el cuadro mismo dice, por ejemplo, hay una elevación del segmento ST en ambos. La diferencia es la concavidad hacia dónde está, hacia la parte superior o hacia la parte inferior en el paciente con pericarditis y en el paciente con infarto. Eso es uno que usted ya lo acompañó. Yo no manejo el cursor, por eso no, el puntero, por eso no les estoy señalando. Y lo otro es que esa elevación del segmento ST en el paciente con pericarditis es difusa. No se olviden este término, es difusa. No tiene relación con alguna cara específica del corazón. ¿Ah? La que sí tiene el supradesnivel en el paciente con infarto. Retomo, en el paciente con infarto, el supradesnivel, si hablamos de que tiene una lesión en la cara inferior o diafragmática, las alteraciones se van a presentar en las derivaciones D2, D3 y ABF. Entonces, el supradesnivel en el paciente con infarto toma puntualmente derivaciones específicas en relación con la cara que se encuentra comprometida del ventrículo izquierdo. En el paciente con pericarditis, el supradesnivel es difuso. Si ustedes leen textualmente, dice, incluso se pueden presentar en todas las derivaciones, a excepción de ABL, de B2 o de B1 a B6, de D1 a BL, porque el supradesnivel es difuso en el paciente con pericarditis, no así en el paciente con infarto, donde el supradesnivel toma o compromete específicamente las derivaciones que tienen relación en comparación con la cara que está lesionada. Ya hablamos de la concavidad y de la convexidad en el paciente con pericarditis y en el paciente con infarto de miocardio. Este descenso del segmento PR, yo no tengo el puntero, pero se logra visualizar en la tira de abajo. En la tira de abajo, ese segmento ST infradesnivelado en relación con la línea isoeléctrica. No sé si me puede ayudar el joven que tiene el puntero o el cursor. Al final, al final de la onda, en la derivación de 2 de abajo, al final de la onda T y al inicio de la onda P, vemos una línea, lo que se llama silencio eléctrico, que es la línea isoeléctrica entre el final de la onda T y el inicio de la onda P. Acá abajo, aquí abajo hay una onda, hay un silencio eléctrico, una línea recta que es la línea isoeléctrica. En relación a esa línea, nosotros vemos que este segmento PR de todas las derivaciones, de todos los complejos que vemos en la tira de abajo, están infradesnivelados o descendidos. Esa es otra característica de la pericarditis y no es característica del infarto agudo del miocardio. Y lo otro que efectivamente tienen en el cuadro en cuanto a la onda T, uno habla de varias etapas, ya veremos en una de las diapositivas, de varias etapas de la evolución electrocardiográfica en el paciente con pericarditis. Dice que aparece la onda T, luego que se normaliza el segmento ST en la pericarditis, y en el infarto, en cambio, la onda T puede aparecer antes, cuando todavía está alterado o todavía no se ha ubicado en la línea isoeléctrica el segmento ST. A ver, ya, continúe nomás, continúe por favor. Continuando hablando del mencionado síndrome de Drexler, este en sí es posterior a un infarto agudo de miocardio, suele presentarse tras 1 o 2 semanas al evento, es de carácter autoinmunitario, es decir, los mismos anticuerpos empiezan a atacar el pericardio. En sí, se va a acompañar propiamente la pericarditis de una pleuritis y una neumonitis. Estoy viendo que esta triada es la característica del síndrome de Drexler y Así también es, así es. puede o no puede acompañarse con artralgia. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar? Tenemos 4, lo que es el derrame pericárdico, como mencionado, el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva y una miopericarditis. En este caso sí vamos a encontrar aumento de las troponinas. Así es.
Exactamente. Comenzando por la primera, el derrame pericárdico. Bien sabemos normal del líquido pericárdico es alrededor de 50 centímetros cúbicos, aunque como les mencioné puede variar entre 15 a 50 o 20 a 30 dependiendo del texto. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esta cantidad aumenta? A eso es cuando se le va a denominar un derrame pericárdico. Suele ser de dos tipos de causas, mayormente de etiología idiopática y posterior a una pericarditis, y también puede darse por etiología sistémica, en especial en estas cuatro: hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, neoplasias o tuberculosis. Aunque estuve viendo que el último caso, la de la tuberculosis, no es tan común y depende bastante del país en el que se encuentra. Así es, por supuesto. Una cosa a tener en cuenta, una observación, es que dependiendo del tamaño del paciente, cantidades tan pequeñas de líquido como 20 milímetros, 20 mililitros, disculpen, acumulado en minutos u horas, puede causar un taponamiento. Mientras que en derrames subagudos y crónicos tan significativos como 1 o 2 litros, estos pueden ser muy bien tolerados en niños mayores e incluso en adultos. Es decir, que la cantidad es solo referencial, más no implica que porque sea poca la cantidad no puede presentarse alguna patología, o que viceversa, que la cantidad de líquido pericárdico al ser excesiva no siempre va a generar una patología como tal. Pero es básicamente por el tiempo en que se desarrolla la acumulación de líquido. Si es Claro. bruscamente, le genera una poca cantidad, le genera un cuadro de taponamiento. Ya. Bien. La clínica prácticamente cursa de manera asintomática, pero sí va a acompañarse de ruidos cardíacos apagados, del roce pericárdico. A la radiografía se va a apreciar prácticamente normal, pero lo que sí se va a observar es el aumento de la sileta cardíaca, lo que se denomina el signo en tienda de campaña, que corresponde a la imagen que pueden apreciar, la que les coloqué aquí. Y estoy mencionando que el diagnóstico y descarte de taponamiento se efectúa mediante un ecocardio. Cuando hablamos de un taponamiento cardíaco, vamos a tener en cuenta que puede ser de dos caracteres: carácter de evolución aguda o crónico. Agudo cuando la cantidad de líquido pericárdico oscila entre 150 a 250 mililitros, y crónico cuando ya estamos hablando de cantidades de entre 2 a 3 litros. ¿De qué depende esto? Depende de cuatro factores importantes, como es el grosor cardíaco, el volumen, la velocidad de instauración y de la distensibilidad pericárdica. En sí, prácticamente es un proceso el cual, al aumentar el volumen, aumenta la presión sobre las cavidades cardíacas. Esto va a impedir un correcto llenado y por ende una correcta distensibilidad. Aquí vamos a encontrar dos clases de síntomas que son consecuencia de esto. Son síntomas anterógrados y síntomas retrógrados. Por parte de los síntomas anterógrados tenemos la disminución del gasto cardíaco, la oliguria, hipertensión y el pulso paradójico. Por parte de los síntomas retrógrados vamos a tener ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular y edemas. Le puse un asterisco aquí en el pulso paradójico, ya que en este caso, cuando se produce la inspiración, llega más volumen a las cavidades derechas, el ventrículo derecho se distiende, tiende a desviar el tabique interventricular, por lo que por lo que ingresa menos volumen al ventrículo izquierdo. Bien. ¿Cuál es la triada de un taponamiento cardíaco? Perdón, algo más que discúlpeme, señor, algo más que le preguntaba y que lo comentó su compañero en relación al pulso paradójico. Dice que hay una disminución normal de la presión o no. Eso no sé si usted me puede complementar. ¿Hay alguna disminución normal o no de la presión arterial? Claro, era 15 a, si estoy, no acuerdo, 15 o 20 milímetros de ¿Seguro? mercurio, se ve bien. ¿Seguro? No se olvide que usted
está presentando, ¿ah? Así que ustedes, generalmente lo que presentan deben de venir leyendo más allá de los que de los que asisten a la clase normal. Entonces no es el valor. Y cuando inspiro, el ventrículo derecho se llena mucho más en este tipo de patología, desvía mucho más el tabique interventricular a la cavidad del ventrículo izquierdo y disminuye más aún la presión sistólica. A eso es un poco lo que se denomina pulso paradójico. A ver, ya continúe. ¿Cuál es la triada de un taponamiento cardíaco? Esta es la triada de Beck, la cual consiste en regurgitación yugular, hipotensión y los ruidos cardíacos apagados. Y el diagnóstico, vamos a tener diagnóstico que podemos presentarlo gracias a un EKG, gracias a una radiografía de tórax o gracias al ecocardio. Por parte del EKG vamos a hallar disminución del voltaje más alternancia eléctrica, mientras que el ecocardio simplemente va a ser para determinar el volumen y por ende saber si estamos presentándonos ante un taponamiento agudo o un taponamiento crónico. Pericarditis constrictiva. Este es un estadio crónico el cual va a involucrar tejidos de granulación, va a involucrar fibrosis y en el 75% de los casos vamos a hallar calcificaciones. La etiología sigue siendo igual, mayormente idiopática, puede ser por causas sistémicas. En este caso, en esta complicación, el pericardio va a perder mucha elasticidad. Por ello se va a asemejar a una caja rígida ajustada alrededor del corazón. Esto va a evitar que el corazón trabaje correctamente y, al menos en la imagen más adecuada que les pude presentar, es en la que se puede apreciar la constricción, por así mencionarlo, del corazón, en la que no permite su correcta distensibilidad. ¿Cuál es la clínica de la pericarditis constrictiva? Sí, es una clínica similar, con ingurgitación yugular, con edemas y con hepatoesplenomegalia. Mencionaba que los edemas suelen ser mayormente de los miembros inferiores. El diagnóstico se va a basar en determinar si existen o no calcificaciones. Esto lo vamos a evaluar mediante una radiografía, mediante la tomografía o una resonancia magnética. Y por parte también se puede realizar un cateterismo en el cual se va a evidenciar un aumento de la presión sistólica. Bueno, Algo quería comentar. Bueno, no es necesario que la ponga. La diapositiva, no se olviden que en la pericarditis constrictiva van a sobresalir las manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Por eso las manifestaciones que estaban allí escritas de ingurgitación yugular, edema de extremidades inferiores, de hepatoesplenomegalia, porque obviamente la que va a tener mayor problema para generar una distensión en cuanto al llenado del flujo de sangre que le llega a la cavidad es el ventrículo derecho. Ya, siga nomás. Continúe. Aquí culmina mi parte de la exposición. Ahí sigue mi Está compañero bien. Abel. Está bien. ¿Mm? Ya, señor Pico. Ahora sí. Ahí estamos viendo y escuchando, no sé el resto de sus Ya. compañeros. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre el tratamiento de la pericarditis aguda. En sí no se encuentra tratamiento específico para la pericarditis idiopática aguda, pero puede recurrirse al reposo absoluto en cama y a la administración de antiinflamatorios como el ácido acetilsalicílico, que se administra de 2 a 4 gramos. Habitualmente se utiliza una protección gástrica para que no aumente el dolor y esto también incremente la sintomatología. Y se utiliza el omeprazol de 20 miligramos al día. De no ser eficaz. Perdón que interrumpa de esta manera, está mal Diga educada, nomás, perdón. doctor. Es que yo lo estoy escuchando que
se administra un protector gástrico para también disminuir el dolor. Claro. Cuando administra, ya sea cualquiera de estos inhibidores de la bomba de protones, es para proteger la mucosa gástrica debido a la cantidad de ácido acetilsalicílico que está administrando y que podría irritar el estómago y hasta producir sangrado. Esa es la razón de administrar estos inhibidores de la bomba de protones o un protector gástrico. Ah, ya, disculpe. Ya. En cuanto al tratamiento con el ácido acetilsalicílico, si no llega a ser lo suficiente para disminuir la sintomatología en las 24 horas, se puede utilizar el ibuprofeno, el cual se lo administra en una dosis de 400 a 800 miligramos cada 8 horas. Y en cuanto a la sintomatología, si se mantiene, ahí sí puede ser indicativo el uso de la colchicina. Esta se pega a los neutrófilos e impide su migración, y de tal forma que la inflamación a nivel del pericardio puede disminuir. Sin embargo, Ya. se lo tiene que usar. ¿Iba a decir algo, doctor? No. Allá. En cuanto a la colchicina hay que tener mucho cuidado, ya que este fármaco es un inmunodepresor muy potente y disminuye la migración, disminuye la replicación de todas las células. Y bueno, es algo que se lo tiene que administrar en una dosis de 0.5 miligramos cada 12 horas. Y bueno, en caso de persistir, lo cual no suele ser común, a los pacientes se les puede administrar glucocorticoides. Puede ser por vía oral como puede ser por vía intravenosa. El bolo de solumodrol o la prednisona, ¿no? Aunque no se suele llegar a eso. En cuanto al tratamiento del taponamiento cardíaco, este suele remediarse con la pericardiocentesis. Y esta es una incisión que se hace a nivel subxifoideo habitualmente, aunque también se puede hacer paraesternal, para poder drenar ese líquido. Habitualmente se lo hace con guía del eco. Se hace con guía del eco, ahí se podrá ver la zona hipoecoica, ¿no? Que es la... Bueno, ya les enseño un video donde explican bien. Para poder de ahí drenar el líquido. Ya. De hecho, se lo voy a enseñar ahorita. Déjame ver si puedo... ¿Cómo hago para cambiar a la pantalla del... Alguien que me ayude, porfa. ¿Cómo cambio de lugar? No sé, si me preguntan a mí, le está preguntando a la persona equivocada. No sé si puede salir del Salgo de compartir y PowerPoint comparto. Ah, ya. y de ahí seleccionas la pantalla del video. Ah, ya. Entonces, dejo de compartir. Ahí, ¿no? Vengo para acá, vengo para acá. Ya, para acá. Compartir. Aquí. ¿Ahí ven? Sí, ahí estamos viendo una figura, así es. ¿Sí escuchan? Sí. ¿Sí escuchan? Yo no, así me pregunto, yo no escucho. Video no. Video no. Ah, ya. En tu computadora tienes que poner compartir desde el sistema y ahí se puede escuchar el video. En tu compu. No, tienes apagado el micrófono. Ahí sí. Tú me decías que
que tengo que compartir el sistema. Sí, ahí en tu compu, en la parte de arriba hay una barra, al final hay 3 puntitos. Ajá. Y ahí se despliega una pestaña y ahí dice compartir sonido desde Ya la vi. computadora o del sistema. Have a procedure called the pericardiocentesis. Inflammation of the pericardium is called pericarditis, and there's various reasons why that would happen. No los escuche, sino que está en inglés. And is an abnormal accumulation of fluid in the pericardial sac, in the pericardial cavity. Cardiac tamponade, that is the term for pressure being placed on the heart because of pericardial effusion, okay? So all of this fluid around the heart puts pressure on the heart, and so it causes the ventricles to not fill correctly. So then therefore as much blood isn't being pumped out, and so it's kind of a domino effect, and that's what pericardial effusion is. So this is a picture just kind of demonstrating the pericardiocentesis procedure, and basically it's as simple as this. Put some local anesthetic here at the xiphoid tip of the sternum, stick a big needle in it, and pull back and aspirate, and that's pretty much it. Here's a video that demonstrates the procedure. Okay, now one thing I want to point out here is that this is done in the cardiac cath lab most often, but just because it's done in the cardiac cath lab doesn't mean that we use x-ray. There are some procedures done in the cath lab that, you know, the x-ray machine isn't used, and so a lot of times this is done under ultrasound guidance. And so this could be done at the bedside, you know, if the ultrasound machine were taken to the bed. But a lot of times it's just done in the cath lab just because that's what's familiar, that, you know, we've got the table, we've already got the sterile drapes that you need, you know, the ChloraPrep, you know, all of the prep, and also then the scrub assistant is already there. I mean, everything's just all set up already. So a lot of times they're done in the cath lab, but do understand that this is done with ultrasound guidance. So anyway, it's showing the needle just going in. Of course, the skin has been cleaned and prepped here. The needle's going in, and then once the needle is in place, they put a syringe on it and start pulling back. This is kind of neat because this is like an internal view. So this is the heart, and it's getting ready to see that there's just puncturing the thorax, but then this is below, that's the heart. Okay, so here that's where they're pulling back or aspirating, and so now they are removing that fluid that's built up in the sac there, and that is a Hola. Aló, yo estoy escuchando con un eco. Hola, ¿y me escuchan? Sí, yo escucho, no sé de qué. Bueno, como pudieron ver, la práctica parece ser bastante sencilla, pero es altamente peligrosa si se la hace de una manera aventada, ¿no? La guía es con el eco, y bueno, antes parece que se hacía con los rayos X. No sé, yo no encontré al menos referencias con respecto a ello, pero el eco ha sido la guía típica para poder realizar esta pericardiocentesis. Una vez nosotros tenemos el líquido, lo habitual es enviar a hacer estudios, sobre todo citológicos, moleculares y cultivos. La principal causa es idiopática, o sea, habitualmente es viral o posterior a algún trauma incluso, pero el típico paciente que llega es el paciente después de una infección de tipo respiratorio, sobre todo si la asociamos al Coxsackie virus, o puede ser después de una afección tipo diarreica semanas anteriores, por ejemplo, las afectadas por el virus hecho, ¿no? El enterovirus humano.
Y bueno, este líquido va a tener distintas características que nos va a orientar clínicamente hacia dónde podría estar siendo la causa, la etiología de esta pericarditis. Si es seroso, habitualmente está asociado a colagenopatías, puede ser el lupus, puede ser artritis reumatoide, puede ser incluso idiopática, pero bueno, estas son guías solamente. Si es sanguinolento en países subdesarrollados como el nuestro, puede estar asociado a tuberculosis, también puede estar asociado a trastorno de la coagulación, habitualmente a metástasis. Las principales son de cáncer de mama y del timo, ¿no? También algún tipo de leucemia puede estar asociada a metástasis a nivel del pericardio. Y si es purulento, puede ser idiopática, pero también suele asociarse a desarrollos infecciosos, sobre todo continuaciones de infecciones de tipo de los lóbulos pulmonares que se transmiten hacia el pericardio, lo cual es realmente muy extraño, pero cuando ocurre hay que tenerlo en cuenta. Esto habitualmente pasa con las cepas de Gram negativos, que son ciertamente más penetrantes que sus contrapartes Gram positivos. Bueno, vamos a continuar. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la etiología de la pericarditis viral o idiopática. Aquí tenemos el Coxsackie virus, que está asociado a antecedentes de infecciones respiratorias o neumonitis. El virus de la influenza, que es bastante extraño. El virus hecho, que es un enterovirus humano no asociado a ninguna patología, o eso se decía, pero bueno, aquí hay una de las patologías en las que se puede encontrar: el virus de la parotiditis, el del herpes simple, el de la varicela, el adenovirus, el citomegalovirus y por supuesto el VIH, que junto con el de la tuberculosis, ambos pueden ser causantes de pericarditis. Y sobre todo potenciar el tema de la tuberculosis a nivel pericárdica. Ya hablaré de ello al final cuando hable de las otras patologías del pericardio. Las características clínicas, bueno, habitualmente hay alteraciones del segmento ST en el electrocardiograma. Por lo común, pueden desaparecer después de una semana o más, pero las ondas T irregulares persisten a veces años y pueden ocasionar confusiones en personas sin un claro antecedente de pericarditis. Bueno, esto viene por fases, ¿no? Hace un momento el doctor indicó que viene por fase, y bueno, así está en el libro, que en la fase inicial, la pericarditis aguda suele manifestarse electrocardiográficamente como una elevación del segmento ST en las derivaciones bipolares de los miembros, de 1, de 2, de 3, y también en las precordiales de los miembros, desde B2 hasta B6. Sin embargo, no así en B1. ¿Está diciendo algo, doctor? No, nada, que yo iba a hacer hincapié nada más en las elevaciones difusas, como ya dije hace un momento, del segmento ST en la pericarditis. Son difusas y bueno, típicamente son cóncavas. Y en los programas, o sea, como esto con el infarto de miocardio se lo suele asociar bastante, al paciente tiene que hacerse también se le tiene que poner las derivaciones posteriores y las derechas. Y ahí nosotros vamos a poder ver que estos pacientes hacen una subelevación en espejo, así como ocurre en B1 de la misma. Pues en la B1 hay un infra-ST y también en ABF. Esas dos de las normales, que el electro normal, son las que manifiestan imagen en espejo. Y las posteriores, B7, 7, 8, 9, esas también hacen la infra del ST. Bueno, eso en las primeras 24 horas. Al siguiente día, estas manifestaciones, o sea, si el paciente se lo trata, típicamente el paciente va a ver una disminución progresiva del ST y justamente cuando se termine de esta disminución del segmento ST, va a empezar a invertirse la onda T. Hay una inversión de la onda T y en la fase 3, cuando ya se recupera la onda T, hay ya semanas después de ese libro, hay un acortamiento del intervalo PR, como decía el doctor. Y esa es la tercera fase. La cuarta fase es cuando el paciente ya tiene un electrocardiograma normal. Sin embargo, esto puede durar meses o incluso años, dependiendo de la etiología, ¿no? Y una inquietud, ¿no hay acortamiento
del segmento PR, hay infradesnivel, Intervalo PR, dice. claro, pero no hay un acortamiento, hay un infradesnivel. Por acortamiento, ya veremos, hemos conversado en algún momento, se presentan en los síndromes de preexcitación, que es otra cosa. Wolf, Parkinson-White, Long, Gannon-Levin, esa es otra cuestión cuando hay acortamiento del intervalo PQ. Bueno, yo le podría jurar que leí que hay un acortamiento en la tercera fase, pero vamos, No, un usted es infradesnivel. cardiólogo. No, tranquilo, no por eso tiene que primar, es un infradesnivel. No, pues infradesnivel es del ST. No, del PR. Ah, ya, entonces de la línea isoeléctrica, que debería ser Claro, isoeléctrica, está claro, disminuido. Ah, no ya, es ya. PR, no es un acortamiento. Ya. Gracias por la corrección, doctor. Bueno, vamos Listo. continuando. Y aquí vemos las típicas alternancia eléctrica que se manifiesta. Bueno, esto ya lo explicó el doctor. Esta imagen es de Harrison mismo, ¿no? Como en la misma derivación puede haber un cambio, ¿no? Mira, aquí está un poquito más alto, aquí está más bajo. En ABL se mantiene muy bajo. Pero bueno, lo típico en las crónicas es que estas no se manifiesta como alternancia, sino como una disminución del voltaje bastante completa en todas las derivaciones. Claro, así es. Sin embargo, Bueno, si usted señala, un ratito, si usted señala la derivación de 2, la señala la derivación, la tira larga de abajo, la derivación claro, de 2. los dedos largos. Exactamente. Ahí es mucho más visible, miren, un complejo pequeño, uno grande, pequeño, grande, pequeño, grande, ahí es mucho más visible. Pequeño, Entonces, grande, pequeño, exactamente, grande, pequeño. a eso se denomina alternancia eléctrica, porque Alternancia les eléctrica. decía el movimiento que genera el corazón dentro del saco pericárdico lleno de líquido. Ya. Bueno, continuando con las patologías a nivel del pericardio, tenemos el síndrome post lesión cardíaca. O sea, aquí se me puso la imagen. Pero bueno, esto está asociado sobre todo a cirugía del corazón, posterior a cirugía del corazón, posterior a traumatismos no penetrantes o incluso penetrantes del corazón, y habitualmente después de un infarto. Bueno, esto no es habitualmente, de hecho es bastante raro, cerca del 3% de los pacientes que hacen infarto o miocardio pueden desarrollar una pericarditis post-infarto, o sea, el síndrome de Dressler. Esto habitualmente se asocia a que debido a la lesión, o sea, la fisiopatología, según se indica, es que debido a la lesión, antígenos de los miocitos que han sido dañados o incluso muertos posterior a la lesión cardíaca, se liberan, y en una persona normal habitualmente no ocurre nada, pero hay ciertas personas que pueden desarrollar inmunidad inmediata ante esos propios antígenos y desarrollar autoinmunidad, ¿no? Que atacan a estas células del mesotelio, células que recubren el pericardio, y bueno, puede transcurrir y puede provocar la pericarditis por lesión. Habitualmente los signos sobresalientes son fiebre, está asociado a otro tipo de serositis, por ejemplo, pleuritis y neumonitis. El derrame pericárdico por lo regular es sanguinolento. Y bueno, aquí está en rojo la fisiopatología que les mencioné. En cuanto al tratamiento, a menudo no necesita tratamiento, pero se lo puede, al igual que en la pericarditis idiopática, se les puede administrar ácido acetil salicílico. Si el cuadro es intenso o seguido de residuos incapacitantes, se puede utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, y si no, el uso de la colchicina. O sea, puede manejarse similar a la pericarditis idiopática. Y bueno, puede haber recidivos incluso después de 2 años por el tema de la autoinmunidad que les mencioné. Pero bueno, habitualmente esa no es la característica clínica habitual de este tipo de pericarditis post lesión cardíaca. Continuando, el diagnóstico. Perdón un ratito, discúlpenme, solo quiero decir algo en relación con la diapositiva anterior de la pericarditis aguda o idiopática, que tiene relación con los procesos virales. Ya mencionaba usted y sus compañeros procesos respiratorios o digestivos unas dos semanas anteriores que han generado inflamación a nivel de cardio. Lo que sí yo quiero dejar sentado, ya lo vamos a ver, no me muevan las diapositivas. Donde están los medicamentos, donde dice tratamiento, ese de allí. Lo que sí quiero hacer hincapié, y lo vamos a ver en uno de los videos, y uno como hace esta cuestión, cree que lee un poquito más. Entonces, el uso
aspirina, el uso de AINES está indicado como ustedes lo han manifestado. Sin embargo, para disminuir la posibilidad de recidiva o de recaídas, para disminuir la posibilidad de recaídas o de recidivas, debo utilizar la colchicina. Ese es, además de ser un antiinflamatorio, esa es una de las razones del por qué se utiliza también colchicina en el esquema terapéutico del paciente con pericarditis. Y su compañero lo mencionó, si el cuadro de recidiva es frecuente o de repetición, creo que dice textualmente así, o de repetición, creo que dice así el libro textualmente, se pueden utilizar los glucocorticoides. Sin embargo, también un poco por lo que uno algo lee y dice el texto, los glucocorticoides aumentan la posibilidad de que se genere una recidiva por la inmunosupresión que van a generar obviamente la administración de glucocorticoides. Ya, continúe por favor. Bueno, aquí el diagnóstico diferencial de la pericarditis post lesión cardíaca es obviamente el infarto de miocardio y también por cirugías cardiotorácicas, ¿no? Extensión de la infección, o sea, aquí hablan de la pericarditis piógena, ¿no? Aquí se me ha movido porque le cambié el tema, o sea, estaba como en blanco y le puse el tema y se me movió todo. Pero bueno, está bien. la pericarditis piógena es uno de los diferenciales más importantes, ¿no? Y bueno, también el síndrome de Boerhaave, ¿no? Que es la ruptura del esófago. Ya. Y bueno, las conjuntivopatías, ¿no? Que le llaman en el libro de Farreras las enfermedades del colágeno, ¿no? Que tenemos el el lupus eritematoso sistémico. También aquí hay que incluir al lupus light, que está asociado al uso de ciertos fármacos, sobre todo hidralazina, que es un antihipertensivo, y la isoniazida, que es un antifímico. Mire usted que una persona con tuberculosis, puede la misma tuberculosis provocarle pericarditis y su tratamiento también pericarditis. Entonces, aquí el manejo, cómo uno tiene que orientarlo en caso de lupus light, también la procainamida, no les dije que es un antiarrítmico de la clase 1. Disculpen que la perrita no está ya. En estos casos nosotros vamos a pedir anticuerpos antihistonas para poder llegar al diagnóstico de lupus light. Y evidentemente estos pacientes no tienen anti-DNA ni también ninguno de los anticoagulantes lúpicos. O sea, el paciente habitualmente es solamente por el medicamento. También podemos asociarlo al escleroderma, ¿no? El paciente con manos de guante, afección como miositis. Y en la poliarteritis nodosa, esta no es una enfermedad del colágeno, esta sí es una vasculitis de medianos vasos, pero bueno, también se la menciona que está en el diferencial de esta patología, que también puede causar pericarditis. Bueno, vamos a continuar. También incluyen el diferencial, o sea, aquí ya es el diferencial de todo, la pericarditis urémica en pacientes generalmente que han sido dializados por años e incluso pueden tener la uremia, o sea, normal. Es algo muy particular de estos pacientes, pero no suele requerir un tratamiento más agresivo. Y también las neoplásicas, que ya les decía, las primarias, asociadas a mesoteloma, bueno, esto no les he dicho, que el mesoteloma es el más, la neoplasia más principal a nivel primaria, a nivel del pericardio, pero habitualmente es por metástasis, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de piel, de todo lo que es del mediastino, de pulmón, obviamente, pueden ser las responsables. También hay una pericarditis actínica, que es la posradiación, ¿no? Que habitualmente pacientes que tienen cáncer de mama, cáncer de pulmón, reciben radioterapia. Bueno, en los equipos actuales casi no se da, pero en los antiguos tenían una radiación un poquito más amplia y podía lesionar o causar este tipo de afecciones, ¿no? Se llama pericarditis actínica. Bueno, aquí tenemos, aquí se me han movido todo, pero bueno, los derrames pericárdicos crónicos, estos pacientes típicamente cursan con pocos síntomas, habitualmente solamente es letargia, cansancio, suelen manifestar, o sea, suele ser casi un hallazgo en algunos casos,
nosotros podemos encontrar que en una radiografía normal, de repente la silueta cardíaca está incrementada, como en la imagen de acá. ¿Qué ves de cómo se mueve todo? Pero bueno, aquí la etiología de esta enfermedad en los países subdesarrollados, de la pericarditis crónica, suele ser la tuberculosis, es la más frecuente. Yo tenía un profesor que daba neumología y él decía, un derrame pleural, eso es tuberculosis. Eso es por la gran importancia que transcurre en estos países, ¿no? Y asimismo a nivel pericárdico. Bueno, en el mixedema, bueno, es la manifestación clínica máxima del hipotiroidismo. En estos pacientes nosotros para orientarlos clínicamente, ¿no? Hay una pérdida de la cola de las cejas, el paciente tiene cansancio, el tránsito intestinal está disminuido, deja edema que no da fobia, y el paciente se lo diagnostica con los anticuerpos, ¿no? Anti-TSH, perdón, es con hormonas tiroides, ¿no? TSH incrementada, más de 10, y la T3, T4 muy disminuida, ¿no? Lo típico. Y bueno, también tenemos las neoplasias, es lo mismo, aquí el libro era bastante repetitivo, era lo mismo, las primarias, mesotelomas, y las posteriores, las por comunicación, ¿no? Del mediastino, del tórax. También en el lupus eritematoso sistémico, una de las características clínicas para el diagnóstico del lupus son la serositis, ¿no? Donde está la pericarditis, la pleuritis, y también del peritoneo, ¿no? Peritonitis. Puede ser por el lupus. La artritis reumatoide, bueno, está habitualmente asociada a los nódulos reumatoides o no, pero bueno, las infecciones micóticas, sobre todo asociadas a pacientes con inmunidad disminuida, y también en pacientes que post-trasplantados, ¿no? Que están con tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo. La radioterapia de tórax, lo mismo. El quilopericardio, bueno, está habitualmente asociado a lesión traumática del tórax, puede alterar o lesionar el conducto torácico y llenar de cierta forma el pericardio. También, o sea, la cavidad pericárdica. También puede haber en ocasiones en disecciones lentas de la aorta, ¿no? Aquí mencionaban, en Farreras mencionaban a los pacientes con sífilis, ¿no? Estos pacientes suelen hacer aneurisma de la aorta a nivel de donde sale el ascendente, ¿no? Pueden incluso desarrollar estos pacientes insuficiencia aórtica, ¿no? Pero es post-aórtica, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a la etiología. Aquí el líquido pericárdico... Perdón que interrumpa, sino que yo veo una figura. En la imagen anterior yo veo la diapositiva y yo quiero un informe al respecto a eso, porque yo no se olviden que ustedes me están ilustrando. ¿Y cuál es la relación de la etiología con la imagen de la chica que está allí en la diapositiva? Esta es la típica mujer con el eritema en alas de mariposa, ¿no? Que es típico del lupus eritematoso sistémico. El lupus es habitualmente una enfermedad de mujeres, ¿no? Eso, es la fotosensibilidad, ¿eh? Y efectivamente el eritema en alas de mariposa. Exacto. Ya, por eso le preguntaba ya. Y bueno, aquí a la izquierda, arriba el conducto torácico y abajo una disección aórtica. Una disección, así es. Bueno, vamos, esto tiene grados, pero bueno, eso ya vendría para posteriores temas. El líquido pericárdico, habitualmente, si es sanguinolento, su etiología puede ser neoplásica, tuberculosis en nuestros países, insuficiencia renal, o sea, la urémica, y el escurrimiento lento de la disección aórtica, cuando ya es, bueno, por la disección misma, ¿no? Cuando es lento, aunque habitualmente ese no es el caso. El tratamiento en la pericarditis crónica es por pericardiocentesis. Se puede realizar resolución de grandes derrames, que es lo habitual en estos casos, pero cuando hay recidivas puede utilizarse, o hay el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahí es la pericardiectomía. En el libro mencionaba que el pericardio, bueno, tiene su función de recubrir, proteger el corazón de infecciones neumológicas, que es lo particular,
Sin embargo, la ausencia del pericardio no desarrolla enfermedad en sí misma. Si acaso provoca alteraciones electrocardiográficas, tales como incremento de los voltajes de las ondas, pero eso no refleja entidad clínica, según lo que se decía. También se pueden utilizar fármacos esclerosante en el interior del pericardio. Se mencionaban la tetraciclina, la bleomicina o incluso el talco. Pero bueno, estos los tomé, o sea, son los mismos que se usan para la ablación o para esclerosar la pleura. Son los mismos fármacos. Así es, exactamente. Y bueno, vamos a continuar. Perdón, retrocedí. Bueno, en cuanto a la pericarditis obstructiva crónica, la fisiopatología, a ver, la pericarditis obstructiva, estamos hablando de una lesión del pericardio en la cual habitualmente no hay líquido. Es que el propio pericardio se esclesora a tal punto que impide que el ventrículo, o sea, todas las cavidades cardíacas se puedan distender lo suficiente. Este es un progreso. Inicia como una cicatrización fibrinosa o serofibrinosa de una pericarditis aguda, pero sin tratarse. Hay una resolución del derrame pericárdico crónico, lo cual continúa con una obliteración de la cavidad pericárdica. Generalmente hay formación de tejido de granulación, y este tejido de granulación va a dar a la formación de una cicatriz firme que rodea con fuerza el corazón, y esto posteriormente va a provocar que haya una calcificación del pericardio. Puede no llegar a esto, pero solamente con la formación de una cicatriz fuerte va a hacer que disminuya la distensibilidad de las cavidades cardíacas y por tanto va a transcurrir como toda una pericarditis obstructiva. O sea, y aquí nuestro diferencial va a ser con las miocardiopatías restrictivas, va a ser con la misma pericarditis aguda, y bueno, hay un cuadro bien chévere que estaba ahí en el libro, que ya mismo se los menciono. La etiología es similar o sea, puede ser causada posterior a cualquiera de las pericarditis agudas o crónicas, ya que no han sido tratadas. Ahí menciona la misma, radiación en el mediastino, infección purulenta, o sea, puede ser micótica, histoplasmosis, enfermedades neoplásicas, o sea, todo lo que pueda afectar la pleura y no haya sido tratado o medicado a tiempo, esa pleura puede ser susceptible a fibrosarse, ¿no? Y bueno, se van a manifestar como esta pericarditis obstructiva crónica. En casos avanzados, el proceso fibrótico se extiende incluso al miocardio y origina a veces cicatrices y atrofia, y en tal situación puede incluso dar elevación de las troponinas y también puede disminuir la fracción de eyección, pero no solamente como una obstrucción del llenado ventricular per se, sino también por una lesión a nivel de los miocitos que conforman el miocardio. Vamos a continuar, y aquí tenemos el cuadrito que les mencioné, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que habla sobre el diferencial entre la pericarditis constrictiva, la miocardiopatía restrictiva, que es nuestro principal diferencial, y bueno, con el eco nosotros podemos verlo, y en estos pacientes no es el eco la mejor forma de llegar al diagnóstico, porque el eco no es tan sensible a la hora de determinar la cantidad de fibrosis que hay a nivel del pericardio. Evidentemente puede detectar los derrames, por muy pequeños que sean, pero no así el nivel de fibrosis que hay del pericardio. ¿Qué es lo que se usa ahí? La tomografía. La tomografía y la resonancia magnética son las más sensibles para llegar a ese diagnóstico. Y bueno, en cuanto a la clínica, ambos en leve cantidad pueden provocar un pulso paradójico. En cuanto a las presiones de las venas, ¿no? Hay un descenso notable en cuanto a la miocardiopatía restrictiva de la onda X. El signo de Kussmaul está mucho más presente en la pericarditis constrictiva que en la miocardiopatía restrictiva, esto por la significancia en las cavidades derechas. Puede haber un tercer ruido en la miocardiopatía restrictiva por el gran tamaño muscular, obviamente, no así en la pericarditis constrictiva, y hay golpeteo pericárdico, que no va a estar en la miocardiopatía restrictiva, pero sí en la pericarditis constrictiva. El voltaje puede ser similar en ambos, porque el corazón, aunque está con una fibra más gruesa,
no va a estar con líquido, lo cual sí disminuiría mucho más el voltaje, y no hay alternancia eléctrica, porque no está danzando ni baileteando, como decía. Hay evidentemente engrosamiento del pericardio, cosa que no tendría la miocardiopatía restrictiva. La calcificación del pericardio obviamente va a estar, no lo va a tener nadie más. El derrame pericárdico no va a estar por esa fibrosis que hay. El tamaño del ventrículo derecho por lo común puede ser normal. Aquí puede estar incluso incrementado en la miocardiopatía restrictiva por el aumento de la musculatura del el miocardio. Y el engrosamiento del pericardio está muy aumentado. Y bueno, el igualamiento de las presiones diastólicas puede estar incrementado igualmente por el tema de la importancia del ventrículo derecho en cuanto a su llenado en la pericarditis restrictiva. No así en la, perdón, sí, en la pericarditis constrictiva, no así en la miocardiopatía restrictiva. Aquí nosotros vamos a ver en las presiones de llenado, o sea, cuando medimos las presiones de las venas, vamos a ver el signo de la raíz cuadrada, ¿no? Que es típico de la pericarditis constrictiva. Sin embargo, también se puede ver en la miocardiopatía restrictiva, así que no es tan típico de esa enfermedad, aunque en los libros de semiología lo nombran. En la clínica habitualmente predomina el tema de los síntomas retrógrados, ¿no? Aunque también los anterógrados. Por eso hay debilidad, fatiga, hay incremento ponderal por la ascitis, hay edema, nasarca, los síntomas retrógrados, hay una mayor circunferencia abdominal y molestias del vientre, y hay una atrofia muscular de fibra estriada y puede haber caquexia, ¿no? Las características clínicas, las venas cervicales están muy distendidas habitualmente, pueden mostrar el mismo estado incluso después de administración intensiva de diuréticos, algo que no ocurre o no es tan habitual en la insuficiencia cardíaca. El signo de Kussmaul, que es un aumento de las presiones en las venas, en la vena cava, cuando se entra en inspiración forzosa, ¿no? Alrededor del 33% de los pacientes tienen pulso paradójico, hay hepatomegalia, incluso puede haber cirrosis cardíaca en estos pacientes debido a los síntomas retrógrados, como les mencioné. Y la ascitis es común por lo general. El diagnóstico, como les mencioné, esto es por resonancia magnética y por tomografía. El eco no tiene aquí mucha importancia, sin embargo, hay que hacerlo. El diagnóstico diferencial es el core pulmonar, y el core pulmonar prácticamente se lo diferencia porque hay una neumopatía de base, ¿no? Este paciente clínicamente, la misma radiografía va a mostrar el nivel de daño que puede tener a nivel cardíaco. Digo algo, el EPOC, por ejemplo. La estenosis tricuspidia, aquí nosotros vamos a tener que este paciente va a tener una ventrículomegalia derecha importante, y además el típico soplo, ¿no? A nivel del foco tricuspidio nos va a dar el diferencial, y la miocardiopatía restrictiva, la cual tiene muchísimas más semejanzas, pero bueno, el eco nos va a indicar, o incluso la tomografía, nos va a indicar las diferencias más notables, ¿no? El engrosamiento del pericardio, el nivel de engrosamiento del miocardio, que es mucho más importante en la miocardiopatía restrictiva, y bueno, las otras que ya les mencioné. El tratamiento de la pericarditis constrictiva, no hay vueltas que darle, es la ablación, hay que sacar ese pericardio. Yo tenía un videito, no sé si quieran verlo, es de 3 minutitos de cómo se hacía eso vía laparoscópica, ¿no? Bueno. Tengo que... ¿O continúo nomás? No, si no le toma mucho tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a verlo. Tengo que dejar de compartir. Luego tengo que compartir. Por acá. Compartir. Ya, y ahora, ¿cómo muevo esto? Que se me da... Bueno, este era de un pulso, o sea, de una distensión de las venas yugulares, ¿no? Al paciente para el estudio se lo tiene que poner en una posición de 45 grados, ¿no? Ese es Kussmaul seguramente, Kussmaul es. Claro, Kussmaul, no es Kussmaul. Bueno.
Aquí el paciente es como una pericarditis, no lo vemos ahí que está un poco sudado, ¿no? Típico paciente febril. Y bueno, este está con una distensión yugular importante, ¿no? 4/4. Los que les iba a mostrar, esto se puede mover. Ya, no sabía. Era cómo realizan laparoscópicamente la pericardiectomía, ¿no? No tiene sonido el video. Ya. Ahí vemos el músculo cardíaco, como ahí vemos las arterias coronarias, ¿no? Esta cirugía, incluso en los centros de mucha experiencia, la mortalidad es del 5 al 10%. Ya no es cualquier cirugía, ¿no? Claro. En lo que sale es líquido pericárdico, ¿no, doctor? Por eso se ve como que hay más líquido lleno. Así es, sí, así es. Y vemos la orejuela. Vamos a ver que la frecuencia cardíaca y el pulso como que se incrementó después de que empezó la ablación, el corte, ¿no? Claro, habría que ver, digo yo, como lo veo un poquito arrítmico, no sé si está, Sí, si sí vi, producto, que como que le paró un rato y después, exactamente, producto de la cirugía, esto se genera algún aumento de la actividad simpática o tiene alguna fibrilación auricular de fondo. puede ser. Sí, sí. Mm. Pero bueno, ahí acá el video no se muestra completamente, pero el tema de la cirugía es muy complicada. Sin Está embargo, esto bien, le salva la vida al paciente. seguro, así Y, es, está bien. y esto le mejora o sea, en todo aspecto, los síntomas anterógrados y retrógrados. Aquí tenemos, por último, la pericarditis tuberculosa. Habitualmente está asociada a, no sé cómo, ¿ustedes están viendo ahorita la pantalla? No, no vemos la Ya, diapositiva. déjenme dejar de compartir. Déjenme dejar de compartir ¿cómo decía? Dejar de compartir. Compartir. Listo. Ya, entonces nosotros tenemos la pericarditis tuberculosa. Esta habitualmente, lastimosamente, está asociada a nuestros países, ¿no? O incluso ellos lo asocian, a migrantes que llegan allá. Y el cuadro clínico incluye enfermedad crónica de índole general en una persona con derrame pericárdico. Habitualmente es un paciente con tuberculosis identificada que puede o no tener VIH,
presenta fiebre, dolor retroesternal, pérdida de peso y ensanchamiento de la silueta cardíaca de origen indeterminado. Es la presentación clásica que mencionan allí, ¿no? El diagnóstico, obviamente es suele haber derrame, ¿no? Pero estos pacientes hay que hacerles pericardiocentesis, el cual el líquido habitualmente es hemático. Se puede hacer la tinción de Ciel-Nielsen o fluorocromo para ver las micobacterias, sin embargo, no es tan sensible, apenas el 15%. Lo más ideal es el PCR, o incluso de la misma membrana pericárdica se pueden encontrar los granulomas caseificantes, típica y casi diagnóstica de tuberculosis pericárdica, ¿no? Y también de todas las serosas, ¿no? Pleural, también peritoneal. Es típico ese tipo de histopatología, los granulomas calcificantes. El tratamiento es fármaco quirúrgico. Hay que iniciarse con el tratamiento típico de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol en los primeros 4 meses y posterior dejar solamente con la isoniazida y rifampicina. Y hay que, está asociado a recidivas, puede entrar recidivas porque el fármaco no puede penetrar tanto a nivel de líquido pericárdico, ¿no? Porque ese líquido es ultrafiltrado, su origen. Entonces, en estos pacientes suele requerirse el tratamiento quirúrgico con la ablación del pericardio, con las consecuencias, o sea, la misma mortalidad más que en los pacientes con pericarditis restrictiva. En los otros trastornos del pericardio, nosotros tenemos los más benignos, los quistes pericárdicos. Aquí una imagen a mi izquierda, perdón, esta a mi izquierda. Aquí el quiste habitualmente no provoca mayor sintomatología, por ahí unas alteraciones leves a niveles electrocardiográficas, pero el mesotelioma es la más maligna, ¿no? Esa es la neoplasia primaria más frecuente. Y bueno, cuando se llega al diagnóstico, habitualmente eso es de ya tratamientos paliativos, básicamente. Esto es muy, muy grave para el paciente. Bueno, eso es todo con mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Y bueno. Está bien. Gracias por la presentación. Estuvo muy interesante además cuando ustedes motivados complementan por el tipo de clases que estamos recibiendo. Entonces, solo en línea de tal forma que complementan con alguna situación ahora como video que hacen interesante realmente la presentación, ¿eh? Yo voy a presentar siempre tratando de hacer el refuerzo, las teorías grupales en relación a la Jimena Aguilar y hablaremos de síndromes pericárdicos. Aquí vamos con los objetivos de aprendizaje, que son caracterizar las funciones del pericardio, identificar las causas más frecuentes, describir las manifestaciones clínicas de la pericarditis, derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y los mecanismos que las generan, además de identificar los exámenes complementarios y su importancia en cada situación.
El recuerdo anatómico y fisiológico, diremos que el pericardio es un saco fibroso que envuelve al corazón. Está formado de un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El seroso tiene una capa visceral y una capa parietal que limitan un espacio que es la cavidad pericárdica en la cual se encuentra un líquido pericárdico de 15 a 50 ml. Tiene funciones membranosas y funciones mecánicas. Las funciones membranosas son evitar el rozamiento del corazón con estructuras adyacentes, servir de barrera contra las infecciones, mantener el corazón en una posición fija. Tiene funciones mecánicas relacionadas a la limitación de la dilatación miocárdica excesiva y la interdependencia del llenado de los ventrículos. Limita la dilatación cardíaca debido a sus propiedades relativamente inelásticas, ya que actúa como una estructura rígida y pasiva, influyendo fundamentalmente en la función diastólica del corazón, es decir, limita el llenado diastólico, mientras que influye poco o mínimamente en la función sistólica. Por tanto, su importancia radica en la capacidad para limitar el llenado de los ventrículos. En relación a la interdependencia ventricular, debemos recordar el efecto Verheyen invertido, que indica que cuando aumenta la presión o el volumen del ventrículo derecho, se produce un intento de igualar presiones. Y para este intento se rectifica el septum interventricular, es decir, el septum sufre un desplazamiento hacia la izquierda, quedando en una posición rectificada. El incremento de las presiones de llenado ventricular afectará principalmente a las cavidades derechas. La pericarditis se clasifica según la clínica y según la etiología. Según la clínica, en pericarditis aguda, pericarditis subaguda y pericarditis crónica. Posteriormente hablaremos de la clasificación etiológica. En relación a la epidemiología de la pericarditis aguda, que es el primer síndrome que tomaremos en cuenta, diremos que esta incidencia se desconoce. Algunos estudios señalan que corresponde al 0,1% de los pacientes hospitalizados y al 5% de los pacientes que ingresan a los centros médicos con dolor torácico de causa no coronaria. En esta imagen identificamos la clasificación etiológica de la pericarditis aguda, identificando causas infecciosas y causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas tenemos las virales, que son las más comunes. Identificamos a los enterovirus, herpesvirus, adenovirus. Dentro de las bacterianas, Mycobacterium tuberculosis, muy frecuente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, Borrelia, neumococos, meningococos, streptococos, estafilococos. Causas fúngicas como los aspergilos, blastomices, cándida, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Causas parasitarias como la equinococosis, las toxoplasmosis, etc. Causas no infecciosas como las autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoidea, la esclerodermia y otras vasculitis. Causas neoplásicas como el mesotelioma o procesos metastásicos como el SEA pulmonar y los linfomas. Causas metabólicas como el ixedema, causas traumáticas e iatrogénicas relacionadas con toracocentesis, radiación, drogas, por ejemplo, la utilización de la procainamida, hidralazina, antineoplásicos, ciclosporina, etc. Y otras como la amiloidosis, la disección aórtica y la hipertensión pulmonar. Aquí tenemos la clasificación etiológica, causa idiopática, infecciosa, no infecciosa. Dentro de la infecciosa, las virales, las más frecuentes. Aquí se identifican otros virus como los ecovirus, Coxsackie, bacterias, que hemos mencionado también, hongos, y las no infecciosas, procesos neoplásicos, enfermedades autoinmunes, patología endocrina, como el hipotiroidismo y otras. Primer síndrome, la pericarditis aguda, es un síndrome clínico debido a la inflamación del pericardio que se caracteriza por presentar dolor torácico, roce pericárdico y alteraciones electrocardiográficas junto a
o no derrame pericárdico. Se identifican factores de riesgo mayores y menores. Dentro de los mayores tenemos la presencia de fiebre mayor a 38 grados centígrados, el curso subagudo, la presencia de pericárdico severo o taponamiento cardíaco, el fracaso del tratamiento con ácido acetilsalicílico o AINES y criterios menores como por ejemplo la asociación a miocarditis, inmunodepresión, traumatismo y tratamiento anticoagulante oral. Criterios diagnósticos: dolor torácico, la presencia del roce pericárdico, los cambios electrocardiográficos y también la fiebre en relación a una causa infecciosa. El dolor torácico generalmente es repentino, pero en algunas situaciones puede ser progresivo. Es retroesternal y precordial al lado izquierdo. La intensidad es variable. El tipo es pleurítico y opresivo en algunas ocasiones. Se irradia hacia cuello, espalda y abdomen. Se intensifica en la respiración profunda, la tos, la deglución y el cúbito supino. Disminuye al inclinarse el paciente hacia adelante. Presenta roce pericárdico que está relacionado con la sístole auricular, la sístole ventricular y llenado rápido del ventrículo. Se produce también en este tipo de patología cambios en el electrocardiograma que son, por ejemplo, difusos, supradesnivel ST difuso. Dentro de la fisiopatología se produce una inflamación aguda por esas diferentes causas que hemos indicado, junto con un engrosamiento del pericardio. Esto genera exudación de líquido con el depósito de fibrina y la formación de adherencias. El incremento de líquido produce incremento de la presión intrapericárdica con afectación del llenado ventricular e incremento de la presión venosa yugular. La disminución del llenado ventricular disminuye el volumen de eyección ventricular, disminuyendo el gasto cardíaco y la presión arterial. Para hacer el diagnóstico hay que tomar en cuenta la exploración física detallada, hay que realizar un electrocardiograma, hay que realizar también una analítica completa que incluye marcadores inflamatorios, esto en relación a la búsqueda de la causa de la pericarditis. Y también, además de estos marcadores inflamatorios, tenemos que buscar marcadores de daño miocárdico como la creatinfosfoquinasa y la troponina, el ecocardiograma y la radiografía de tórax. Las pruebas adicionales deben estar relacionadas con la causa que estamos sospechando que es el origen de esta pericarditis. Aquí tenemos un algoritmo en sospecha de pericarditis aguda por la clínica y los criterios diagnósticos que hemos identificado. Se pedirá un electrocardiograma y se buscará las alteraciones electrocardiográficas. Inicialmente, tenemos la elevación del segmento ST, cóncavo hacia arriba, que es de manera difusa y generalizada. Y tenemos un PR descendido. Posteriormente se normalizará el segmento ST y la onda T será negativa. Posteriormente seguiremos con el estudio inicial. Tenemos el hemograma, la bioquímica básica, en busca de marcadores inflamatorios y de daño miocárdico. Y posteriormente completaremos con otro tipo de exploraciones en relación a la sospecha diagnóstica que tenemos. Los cambios en el electrocardiograma tenemos en estadio 1, tenemos la elevación difusa del segmento ST. Cuando decimos difusa, nos referimos a que está presente en gran parte de las derivaciones o en la mayoría o en todas las derivaciones. Y esta elevación difusa del segmento ST es de concavidad superior, cosa que no pasa en los síndromes coronarios o el infarto de miocardio, en que la elevación del segmento ST no tiene esta concavidad y se presenta en aquellas caras del miocardio donde se ha producido el proceso trombótico oclusivo. También presenta descenso del segmento PQ o PR. En el estadio 2 tenemos que esa elevación vuelve hacia la línea isoeléctrica y tenemos la onda T, comienza a aplanarse. Y el PR también se encuentra aún descendido.
En el estadio 3 tenemos las ondas T, se negativiza, pero no hay onda Q, como en el síndrome coronario o infarto de coronario e infarto de miocardio. Luego tenemos en el estadio 4, tenemos la normalización de las ondas T, pero esto ocurre semanas o meses tras el inicio del cuadro. Realizamos un ecocardiograma en el cual podemos identificar la pericarditis aguda como un aumento de la ecorreflexia que produce ese pericardio inflamado. Tenemos otra patología muy frecuente, sería el segundo síndrome, es la pericarditis crónica constrictiva, que es un síndrome clínico muy incapacitante que habitualmente es consecuencia de esa inflamación que se ha cronificado a nivel del pericardio y que conduce al engrosamiento, fibrosis y a veces a la calcificación. Esto hay que tener muy en cuenta, especialmente en los pacientes en los cuales tenemos una pericarditis de origen tuberculoso. La pericarditis constrictiva, en el tiempo, se produce una contractura fibroelástica de la capa visceral del pericardio y la cicatrización fibrosa y calcificada de ambas hojas del pericardio, con la obliteración de la cavidad pericárdica por adherencias. La etiología, causa idiopática, la tuberculosis muy frecuente en nuestro medio, radiogénica también, pacientes que han recibido radiación post-diagnóstico de alguna patología, neoplásica post de cirugía cardíaca también. En ello se produce la disminución o rigidez del pericardio que produce dificultades en el llenado diastólico al igualarse las 4 presiones de las cámaras. Esto genera aumento de la presión al fin de diástole, aumento de la presión venosa sistémica, datos de insuficiencia cardíaca derecha y posteriormente disminución del volumen sistólico de los ventrículos con datos de insuficiencia cardíaca izquierda. Las manifestaciones clínicas, inicialmente datos en relación a insuficiencia cardíaca derecha, el paciente viene a la consulta por ascitis, edema y posteriormente el paciente puede tener disnea de esfuerzo, fatiga. Y este paciente viene con una historia de carecer de una enfermedad cardíaca previa. Aquí tenemos algunos datos clínicos que nos permiten hacer diagnóstico, una anamnesis muy completa, el examen físico, la búsqueda del signo de Kussmaul, del signo de Friedrich, la citis precoz, la hepatomegalia congestiva, la presencia de edemas periféricos, el pulso paradójico, los ruidos cardíacos disminuidos y también tenemos el knock pericárdico o ruido diastólico pericárdico. Aquí tenemos los exámenes complementarios, la radiografía de tórax. Aquí en el ecocardiograma también se puede identificar las calcificaciones. Gracias. Tratamiento de la pericarditis. El tratamiento de la pericarditis aguda deberá ser etiológico siempre que sea posible, es decir, si se conoce, se debe tratar la causa que produce la pericarditis. Por ejemplo, en el caso de las pericarditis bacterianas se pueden utilizar antibióticos. Dado que la mayoría de estas son idiopáticas de causa desconocida, el tratamiento de la causa no siempre se puede realizar. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones el tratamiento de la pericarditis aguda suele ser un tratamiento sintomático para aliviar los síntomas del enfermo, reposo en cama y aspirina, ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios, ibuprofeno, indometacina solos o en combinación. Estos medicamentos disminuyen el dolor y reducen la inflamación del pericardio. No es aconsejable la administración de corticoides, ya que aunque al principio producen un rápido control de los síntomas de la pericarditis aguda, al reducir la dosis se produce un efecto rebote que aumenta la probabilidad de que aparezcan nuevamente. Sin embargo, en casos rebeldes al tratamiento sí se pueden administrar esteroides. Tampoco se deben utilizar fármacos anticoagulantes, ya que aumentan el riesgo de hemorragia con el peligro que ello conlleva.
Para la prevención de recidivas se puede utilizar un medicamento llamado colchicina, y en caso de que éstas sean frecuentes y de difícil manejo se puede recurrir a la cirugía realizando un procedimiento denominado pericardiectomía, aunque no está indicada y apenas se realiza. La pericardiectomía consiste en la extirpación quirúrgica de parte del pericardio. Para eliminar el exceso de líquido acumulado en el saco pericárdico se pueden utilizar diuréticos, fármacos que favorecen la eliminación de orina. Por último, para tratar complicaciones como el derrame pericárdico se puede realizar un drenaje del líquido pericárdico mediante una técnica llamada pericardiocentesis. Prevención de la pericarditis. Es muy difícil llevar a cabo medidas preventivas que consigan evitar el desarrollo de pericarditis, ya que la mayoría de ellas son de causa desconocida o viral y por tanto no se pueden prevenir. La única medida preventiva posible sería evitar aquellos agentes causales conocidos. Por ejemplo, en el caso de la pericarditis bacteriana se puede disminuir su incidencia llevando a cabo medidas preventivas que disminuyan el contagio de unas personas a otras, por ejemplo, aislamiento respiratorio para evitar el contagio por el bacilo tuberculoso, aunque esto resulta muy complicado. A ver, jóvenes, creo que la presentación de hoy ha sido interesante. Primero, la agradable y buena presentación de sus compañeros. Los videos también han sido complementarios en ese sentido, de tal manera que si alguno tiene alguna inquietud en el tema de hoy, podría preguntarla. Si no, me dicen, si no procedo a dar las notas en relación a la aceptación sana que ustedes tienen que dar en ese sentido para poder pasarlas al sistema y poderlas imprimir en actas y esas cuestiones. De tal manera que si hubiese alguna inquietud, si no, les repito, procedo a mencionar las notas que tienen cada uno de ustedes. Me dicen, por favor. Doctor, yo tengo una dudita, solamente una pregunta rápida. ¿Ya? En lo que es el taponamiento cardíaco, ¿necesariamente yo tendría que tener la triada de Beck y más la alternancia de eléctrica o bastaría con uno de los dos? No, eso depende, claro, eso le da como una referencia nada más clínica de la situación del paciente, pero no necesita, si usted lo ve descompensado, lo nota descompensado al paciente y presenta una o dos de las manifestaciones, tiene que intervenir rápidamente. No tengo que esperar que se hagan presentes las tres para poder actuar desde el punto de vista médico, ¿no? No, depende de las condiciones clínicas o hemodinámicas que se encuentre el paciente, más una o dos o tres, para poder intervenir y actuar en cuanto a la sintomatología del paciente. Muchas gracias. Listo. Les voy a pedir que todos prendan su cámara. Les voy a pedir que todos prendan sus cámaras, por favor. A ver, ¿qué pasó? Sí me escuchan, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, les voy a pedir que, que prendan la cámara. Algo tengo que decir, y es importante, por eso a mí me gusta verlos a la cara, que ustedes también me vean, tratando, como les dije el primer día, de ser muy transparente y aprender de ustedes. Este tipo de clase exige ciertas cosas y también nos restringe. Cuando las clases eran presenciales, aparentemente uno podía, como profesor o como facilitador de la materia, podía tener un poco más de control de las actividades que
Generalmente tomaba incluso lecciones día a día y eran parte de las actividades frecuentes. Podía tomar lección y esa también eran parte de las calificaciones. Ahora con este tipo de modalidad se me hace difícil, más aún si yo no manejo, tengo muchos vacíos en la cuestión tecnológica del uso de plataformas y estas cosas. Este primer trimestre, de tal manera que he tomado en consideración, miren que yo siempre insistía en la asistencia. Hoy comencé a tomar lecciones ya calificadas, que van a ser validadas para la evaluación de este trimestre. Entonces, la presentación de temas, la asistencia, el interés que pongan en las clases que vamos desarrollando día a día, porque esto ya depende de un interés y de una motivación personal. Yo trato de hacerlo, pero este medio nos restringe mucho y no puedo yo llegar más allá. De tal manera que considerando eso y en algún trabajo autónomo que hubo que realizar o que haya que realizar, todo eso va a ser calificado. Y como ahora tuve que realizar el cuestionario para la toma de la evaluación, aprendí un poco, yo siempre los digo, aprendí un poco a elaborar preguntas por direcciones de mi hijo, no por ninguna dirección de la universidad, por ninguna dirección de la universidad, por dirección de mi hijo, yo siempre lo digo, a quien tengo que molestarlo, a pesar que estamos a 6 horas de diferencia, pues a esta hora seguramente ya son las 3 de la tarde y habrá terminado de comer o estará haciendo sus actividades, pues él está haciendo un doctorado allá en Edimburgo, sin embargo, él muy gentilmente me atiende. Entonces, debido a eso, es que yo he podido salir un poco de esta cuestión, molestándolo, poder elaborar las estructuras del sílabo, elaborar los cuestionarios, cuando han habido inconvenientes, molestarlo a él. Porque la universidad, que siempre nos decía que íbamos a tener un acompañamiento informático, nada que ver, nada que ver. Y debido a eso, a esa flexibilidad, yo no suelo tener el celular prendido, de tal manera que les pido que por favor me atiendan. Yo no suelo tener el celular prendido. Ahora lo tengo porque quiero leerles algo que lo mencionó y lo dijo a través del grupo de chat de los profesores de la Universidad de Guayaquil, de lo cual me quiero hacer eco, exactamente como lo dijo él. Dice así, antes de leerle las notas, porque realmente hay situaciones que resultan incómodas para ustedes seguramente como alumnos y para uno también como profesor y como trabajador de la universidad. Decía él, quiero decir un par de cosas, un profesor de la Universidad de Guayaquil. En primer lugar, quiero desear que mañana y toda la semana lo programado fluya de manera eficiente para nosotros y para nuestros alumnos. Esto lo escribió hace un par de semanas atrás. Quiero agradecer, ponía el nombre seguramente de 2 personas que le ayudan en el desarrollo de sus clases, ya que dice por su colaboración gentil. Quiero pedirles que recuerden en el futuro que hemos trabajado rebasando horarios. Por eso yo les pedía que me escuchen, porque a mí me gusta hablar de manera directa. Dice, quiero pedirles que recuerden en el futuro que hemos trabajado rebasando horarios de manera solidaria y eficiente, desconociendo el trabajo del sistema. Quiero recordarles a todos que la Universidad de Guayaquil no nos preparó adecuadamente para este tramo. La capacitación fue insuficiente en todo, pero respondemos siempre trabajando con responsabilidad. Quiero recordar a todos que la Universidad de Guayaquil como tal no defiende nuestros derechos. Él está hablando como profesora. No defiende nuestros derechos, pero tiene la audacia de exigir y reprimir. Quiero recordar lo que todos saben. El sueldo no llega a tiempo. Hoy que estamos 25, no recibimos el sueldo de julio ni de agosto. Quiero recordar lo que todos saben. El sueldo no llega a tiempo y si la Universidad de Guayaquil funciona es gracias a nuestra solidaridad y a nuestro sentido de responsabilidad. El primer día de clase yo les dije que tengo una responsabilidad con ustedes.
con la comunidad universitaria y con la universidad como entidad académica. No estoy hablando de las universidades, y con la universidad como entidad académica. Eso hace que día a día yo venga acá motivado y leyendo, queriendo convencerlos y motivarlos de que este tipo de clase es diferente, pero que se preparen en cuanto a la adquisición de conocimientos, limitado por el sistema, limitado por el acompañamiento y desmotivado por la situación que les estoy diciendo. A mí el estar aquí sentado, y me van a disculpar, no les estoy pidiendo nada. No les estoy pidiendo nada, así de claro. Pero aquí me toca pagar luz, me toca comprar. Yo tengo laptops en mi consultorio, muy buenas, pero en el consultorio, y tengo otra mismo en el consultorio, donde hacemos procedimientos con mi esposa para hacer ecocardiograma. Pero esta de acá me tocó comprarla. Esta de acá me tocó comprarla. ¿Ah? Me tocó comprarla, donde me implicó un desembolso económico. Otra vez, no les estoy pidiendo nada en lo absoluto. Eso que quede así de claro, ¿verdad? Pero sí es incómodo la situación en la que el docente, a todo nivel, escuela, colegio y universidad, estamos siendo tratados. Tampoco estoy haciendo ningún adoctrinamiento político, tampoco realizo ninguna actividad política a nivel de la universidad ni fuera de ella. Pero obviamente uno ya tiene sus añitos y tiene un criterio político de las situaciones como se da acá. Aquí están con su sueldo a tiempo los policías y el ejército, porque es la Fuerza Armada quienes de alguna manera en el momento que tienen que reprimir lo hacen con la población en general. Lo digo de manera general, ¿verdad? Pero a los profesores y a los médicos, lamentablemente nosotros, ustedes a la final van a estar implícitos también en esta situación, pero a los profesores y a los médicos no nos pagan. No nos pagan y nos exigen que cumplamos. No sé cómo vamos a cumplir. Hasta ahora trato de hacerlo de manera adecuada, flexible, responsable. No se olviden del primer día de clase que yo les dije, apegado a mis principios y a los principios que ustedes me están enseñando. Pero no dejo de manifestar la situación incómoda por la que estamos pasando. Y es un comentario político anexo que no puedo dejar de manifestarlo sin que esté haciendo yo ningún tipo de adoctrinamiento político. Eso no hago yo. Lo cual no significa que no deje de tener un criterio político. Quieren volver a dirigir el país aquellos delincuentes con grilletes. A mí me parece una cuestión pavorosa, ¿verdad? Aquellos delincuentes políticos organizados que tienen grilletes quieren volver a dirigir el país. De nosotros depende que continúen o no. De nosotros dependen que continúen. Entonces, era lo único que quería decir como reflexión en la situación en la que estamos viviendo, en la situación en la que están siendo atendidos de manera general, y ustedes escuchan, no es nada nuevo, profesores y médicos. Aquellos héroes sin capa, ahora son héroes o somos héroes sin plata. Aquellos héroes sin capa, ahora somos héroes sin plata. Pero bueno, era lo que quería porque no puedo dejar de manifestar esta situación incómoda por la que nos toca o me toca vivir. Como era un comentario nada más que lo quería hacer, no estoy haciendo ni adoctrinamiento, ni estoy deseando que ustedes den algún comentario al respecto, en absoluto, en absoluto. Habida cuenta de lo que ya comenté, la manera como van a ser como han sido calificados, yo como docente tengo que llenar dos columnas en las actas, entonces esas son las dos columnas que les voy a mencionar. La una, la suma, entre comillas, de las actividades frecuentes que hicieron, que en lo limitado, en lo que tiene que ver al manejo de la plataforma, no lo he podido hacer de otra manera. Ahora espero hacerlo con un poquito más de exigencia, pero apelo a la motivación y a la preocupación de la preparación de ustedes para que lean día a día si no existe de parte mía alguna otra motivación o alguna otra manera, no es el término adecuado, de presionarlos para que estudien. Entonces, les leo las dos notas. La una corresponde a la primera columna, la otra a la segunda columna, que debe de ir en las actas. Alcibar, Derian, por favor. Presente, doctor. 7 y 10. No le estoy dando la hora. Alvarado, Diego. Presente.
9 y 4. Alvarado Michael. Presente. 9 y 9. Arellano Steven. Presente. 9 y 10. Ayol José Luis. Presente. 9 y 9. Valdión Eric. Presente. 9 y 9. Cabrera Israel. Presente. 8 y 9. Castillo Vera. Presente. 9 y 10. Cedeño Walter. Cedeño Walter. Si no está presente, no le doy la nota y yo ya paso la nota. No es que después me va a estar preguntando. ¿Ah? Sí, está ahí. el compañero. ¿Qué pasó? Está presente, no tiene audio, parece, doctor. Cedeño. Pero sí me estará escuchando. Presente, doctor. Sí. Presente, doctor. Cedeño Walter. Presente. Ya, 9 y 7. Chávez Lorena. Presente, doctor. 9 y 10. Gambarrotti Noelia. Presente. 9 y 10. Gavilanes Erika. Presente, doctor. 9 y 9. Yencon María Daniela. Yencon María Daniela. Igual tiene falta hoy día, no asistió. Y esas son las cosas que yo tomo en consideración para la calificación. Gonzabay Eduardo. Gonzabay Eduardo. Presente, doctor. 9 y 7. Grijalva Stephanie. Grijalva Stephanie. Ah, ya, ¿qué pasó con su audio? Ya vi su mano, 8 y 10. 8 y 10. Lino Martín. Lino Martín. Lino. Está escribiendo que está mal el audio. Es que ahí yo ya no veo si está escribiendo o no, porque debería tener un asistente. Yo no me manejo mucho en esta cuestión. Lino Martín, no lo logro. Ahorita entró, me pidió, como soy administrador, le ingresé, pero parece que tiene problemas con el internet. Estoy tratando de verlos a todos, pero no me sale, me sale apagada la cámara de Lino Martín, no lo veo. Ahí algo apareció, ahí le vi la mano ya. ¿Sí me escucha, señor Lino? Ya, 8 y 10. Martínez, André. Martínez. Aquí estoy, doctor. Presente. Ya, 7 y 8. Murillo, Joel. Presente, doctor. 9 y 10. Pico, Abel. Presente, doctor. 9. San Wong, Angie. Presente. 9, 10. Sánchez, Diana. Doctor, aquí estoy presente. Listo. 7, 10. Carlos Sánchez. Presente, doctor. 8, 10. Tixelema Douglas. Presente, doctor. Tixelema Douglas. Presente, doctor. 9, 10. Presente, doctor. Ibi Tituania. Ay, presente, doctor. 9, 10. Torres Eric. Presente. Presente. Sí, espérenme un ratito. Ah, ya, no hay problema. Listo. Torres Eric. 7, 9. Veloz Cristian. Veloz. Presente, doctor. 9, 10. Entonces no sé si hay algún comentario que tenga o que deseen hacer. Si no hay comentarios, esas son las notas que van a ir en las actas. Acá tengo, por cuestión de que yo llevo el registro acá, me dice Israel Cabrera, tengo falta.
Israel Cabrera, en mi lista. Lo que pasa es que se me fue el internet, estaba malo y volví a entrar cuando estaba tomando. Se me fue ahí y volví a entrar. Bueno, y también tengo a la señorita Diana Sánchez. Sí le dije presente. Bueno, ya, aquí tiene. Y también tengo a Ivy Tituaña. Sí, doctor, yo ingresé a las 7 y 8 más o menos. Bueno, Ya cuando había pasado la lista, sí. ya, trate de ingresar, más allá de que de repente a mí me falla el sistema y allí, listo. No sé si tienen algún comentario para la próxima clase. Ya tengo escrito acá a los jóvenes Veloz y Torres. Veloz y Torres, déjenme ver el libro un ratito porque vamos a ver arritmias. Entonces vamos a ver bradiarritmia, le estoy leyendo el texto a quienes van a presentar y a todos, porque ya ustedes ven que les voy a comenzar a tomar lección, que son calificadas. Dice, las bradiarritmias, trastornos del nodo sinoauricular. Y el otro dice, bradiarritmias, trastornos del nodo aurículo ventricular. Eso es lo que vamos a ver el día martes de la próxima semana. Listo, doctor. ¿Puede repetir, doctor, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir el tema, por favor? Hable serio. Todo lo que es bradiarritmia, son 2 capítulos de bradiarritmia. Bradiarritmia creo que es del nodo sinoauricular y del nodo aurículo ventricular. Voy a proceder a tomar la lista acá en el SIUT, donde yo ya les comenté a ustedes, yo les pongo presente a todos. La que yo tomo en consideración es la lista que tengo acá yo en físico. Aquí está la lista, ustedes sí la ven, ¿no? Dice 25.8, 25.8, todos tienen asistencia. Y está registrada la asistencia. Si no hay algún comentario, alguna pregunta, nos estamos viendo el día martes 25. No se olviden, o hay lección oral como ahora, o hay una lección escrita, ahora que estoy aprendiendo con la ayuda de mi hijo, no de la universidad. Entonces, cuidado al inicio, va a haber una pregunta que tienen que contestarla todos, si acaso la pongo a una hora definida, así como se hizo el examen. Nada más, jóvenes. Nada más. Doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, pase bien. Que pasen bien. No se olviden, todos vengamos leyendo la próxima clase. Claro. Doctor, gracias. Ok. Siempre. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Amor y paz. Ok.